Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Y en este momento iniciamos esta formación Camino hacia Pentecostés. Meditaciones para conocer la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy estaremos meditando sobre el don de consejo. Mis queridos hermanos, no hay mejor manera de ser cristiano y vivir de acuerdo al plan de Dios que dejándonos mover por el Espíritu Santo y por todo lo que Él nos ofrece. Pero ¿cómo sabremos si nos estamos dejando mover por el Espíritu Santo si no conocemos todo lo que Él nos ofrece? Bendito sea el Señor. Cuántas cosas maravillosas y hermosas llegan a nuestras vidas cuando nos abrimos al Espíritu Santo en conciencia, en conocimiento, descubriendo de Él y en Él todo lo que nos ofrece. Por eso en este proceso de formación que estaremos compartiendo con ustedes una o dos, 3 veces a la semana, según las posibilidades, hasta el día de Pentecostés, nos llevará a un mayor conocimiento y profundización de cómo nosotros vivir esa vida en el Espíritu, que es la vida en obediencia a la palabra de Dios, la vida en Cristo, la vida en la fuerza divina que nos lleve a renunciar a las tendencias del pecado, que son a los que nos lleva naturalmente la carne por la fuerza de la concupiscencia que habita en nosotros como consecuencia del pecado original. Por eso, no hay mejor manera que vivir en santidad que abrirse al Espíritu Santo y abrirse a cada una de las acciones que opera, que obra a favor nuestro y para impulsarnos hacia ese camino de perfección y santidad que nos ofrece el Espíritu Santo. Por eso vamos a ir detallando poco a poco lo que es este conjunto, diría yo, de gracias, dones maravillosos con lo que Dios mismo quiere iluminar nuestra vida. Dios mismo es el que opera y obra a través de la tercera persona de la Santísima Trinidad en nosotros cuando nos dejamos mover por el Espíritu Santo, reconociendo y sabiendo que sin Él es imposible ser santos. Y es un llamado de Jesús. Él mismo nos exhorta en Mateo: sed santos como su Padre Celestial es santo. Todos estamos llamados a este camino de santidad. Y este camino de santidad es imposible vivirlo a través de nuestras propias fuerzas humanas, carnales, fuerzas que brotan de la naturaleza caída que ha mantenido pues esa tendencia de la concupiscencia como consecuencia de los pecados de nuestros padres, Adán y Eva. Pero la gracia de Dios es superior, claro, a esa tendencia. Por eso es que necesitamos abrirnos. La gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, todo lo que Él nos ofrece, entre ellos los dones que estos días estaremos conociendo detenidamente y detalladamente, con esta gracia, pues podemos caminar paso a paso, venciendo día tras día toda tendencia de la carne, del pecado, acercándonos cada día más a la perfección, a la santidad, a una vida en el Espíritu, a una vida en obediencia a la palabra de Dios, a una vida de cercanía con Cristo, a una vida en santidad. Pues esta es la experiencia que nosotros vivimos cuando conocemos y nos abrimos a los dones del Espíritu Santo. La experiencia de permitir y dejar que el Espíritu Santo sea
quien mueva nuestras vidas en todos los aspectos, en todas las direcciones, en todo lo que nosotros desarrollamos como cristianos, pero al mismo tiempo también como seres humanos en nuestro diario vivir, en nuestros quehaceres. Todo lo ilumina el Espíritu Santo, porque para todo tiene algo que ofrecernos. Y conocer todo esto, entonces, será mayor la posibilidad de que nuestro camino hacia la perfección, hacia la santidad, pues funcione, camine, sea verdadero. Por eso abre tu corazón en este día, porque hoy precisamente estaremos meditando y reflexionando, pues, el don de consejo. Sabemos que los dones del Espíritu son como una disposición por la que el cristiano es capaz de moverse bajo la inspiración, bajo el impulso y de la dirección de Dios. Y para darnos estas instrucciones, estas inspiraciones y este impulso, Dios Padre, en el nombre de Jesús, como promesa del mismo Jesús, nos ofrece el Espíritu Santo. Y a través de sus 7 dones y a través de las virtudes que infunde en nosotros, en nuestros corazones, sobre todo la virtud teologal del amor, pues mueve nuestras vidas para que nos equivoquemos cada día menos y vayamos perfeccionando nuestro comportamiento, nuestra vida, hasta llegar a la plenitud de la gracia. Plenitud de la gracia que en momentos será plena, por ejemplo, cuando salimos de la confesión, hay plena gracia en nuestras vidas, porque hay una reconciliación plena y total. Pero a esa gracia que se nos otorga en el sacramento, necesita el Espíritu Santo seguir obrando en nosotros, a través de los 7 dones, a través de las virtudes, seguir obrando esa lucha que nos ayuda a poder cumplir nuestra promesa que hacemos ante el sacerdote y ante Dios cuando nos confesamos, que es la promesa de no volver a pecar, de no volver a cometer pecado. Y si es posible, con una conciencia y decirlo en el interior, mejor morir que pecar. Como decía aquel santo, creo que Santo Domingo Sabio, creo que sí, decía esas palabras. Y muchos santos también llevaban en su corazón esa frase. Pues a esta capacidad de poder decir y vivir así, es a la que nos lleva el Espíritu Santo. Mejor morir que pecar, porque llevamos la fuerza del Espíritu que nos levanta en los momentos de tentación, nos recuerda y aconseja cuando nos llega entonces la posibilidad de salirnos de esa gracia plena que alcanzamos en la confesión. Por eso, hoy, dentro de todos estos aspectos que vamos a analizar, como son, que vamos a iniciar estos primeros días, ¿verdad?, con los 7 dones, y ya lo he distinguido muchas veces aquí en la radio, de los 7 dones del Espíritu con los dones y carismas, que son, pues, fuerzas y regalos diferentes que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. Los 7 dones se nos dan en el Espíritu Santo a todos los miembros de la iglesia, a todos los bautizados. Todos recibimos, al recibir el Espíritu Santo, recibimos los 7 dones que Él nos ofrece para guiar, inspirar, fortalecer nuestra vida. Ahora, los dones y carismas, como le llamamos, son 50, son muchos, no son 7, no, son todo lo que el Espíritu quiere inspirar según la necesidad de la iglesia, según la necesidad de la comunidad y según la necesidad de los tiempos. Por eso es mentira que haya que adaptar a los tiempos, por ejemplo, a la palabra de Dios. No, el Espíritu ya prevé y provee lo que necesitamos para que
en tiempos difíciles, por ejemplo, podamos ser obedientes a la palabra de Dios sin tener que cambiarla, ni tergiversarla, ni adaptarla. ¿Cómo vamos a adaptar la palabra de Dios a circunstancias de los hombres para hacerlos sentir cómodos? Si es lo contrario, si es el hombre, si es el ser humano el que tiene que adaptarse a la enseñanza de la palabra de Dios y a los mandamientos para que pueda llegar a Dios, ya que esa palabra fue dada para siempre y nunca pasará. Pues este es el proceso en el que necesitamos y debemos entrar. Dios hoy, brevemente, según el tiempo nos dé, vamos a desarrollar un poquito más detalladamente este don tan importante, el don de consejo. ¿Y por qué comenzamos con el don de consejo? Porque es el primero que queremos analizar. Porque si te abres al Espíritu para que te mueva y te aconseja, te vas a abrir a los demás dones. Va a aspirar y a anhelar profundamente el que el Señor te mueva hacia los demás dones que te ofrece el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya ha infundido en ti y tú quizás lo has dejado apagar, ni siquiera sabes que lo tiene. Y este es el peor error, que hay muchas personas que ni siquiera reconocen los 7 dones del Espíritu que ya poseen por obra y gracia, por gracia de Dios, como don de Dios, a través del don maravilloso del Espíritu Santo. Y al no reconocerlo, al ni siquiera saber que lo tienen, ¿cómo lo van a utilizar? ¿Cómo se van a dejar inspirar? Pues, mis hermanos, Dios mueve a cada uno según su modo propio de ser. Es decir, Dios no viene a imponer su consejo ante ti y a imponer una nueva manera natural de ser. No, dentro de tus posibilidades humanas, dentro de tu naturaleza de ser, con tu temperamento, con tu humor, etc., el Señor te inspira y te aconseja a través del Espíritu Santo. Al ser entonces un hombre o una mujer como eres, racional, libre, entonces el Espíritu Santo no puede venir a imponerte para que tú seas de diferente manera. No, es de la manera como tú naturalmente eres, te ilumina y perfecciona y quita de ti a través del consejo, a través del moverte interiormente, te orienta para perfeccionar eso que naturalmente tú posees, tienes y eres. Es entonces lo propio del Espíritu Santo cuando aconseja a través del don de consejo. Busca entonces que a nivel espiritual, en lo profundo de tu ser, eso racional que hay en ti, esa capacidad humana, busca orientarla, aconsejándote hacia lo bueno, hacia lo correcto, hacia lo que realmente agrada a Dios. A esto se le llama entonces tradicionalmente consejo, como don del Espíritu Santo, con el que el hombre entonces dirige sus acciones hacia un fin. ¿Y cuál es ese fin? La santidad, ser obediente a Dios, actuar según Dios, actuar según el plan de Dios, actuar según la palabra de Dios. De tal manera que aquella palabra de Jesús, Él les recordará todo esto. Es eso. El Espíritu viene a recordarte que debes actuar según la palabra y los mandamientos de Dios. Viene a ayudarte a mover la vida de acuerdo a Dios y a su palabra. Por eso, mis queridos hermanos, el don de consejo perfecciona, pues, lo que sería la virtud moral de la prudencia. Es decir, tú que de manera natural actúas con prudencia. Por ejemplo, si tienes que caminar para llegar a tu casa por 2 lugares y ves que hay un lugar donde hay peligro, tú dices no. Naturalmente tú dices,
Bueno, déjame tomar por aquí porque voy a llegar más seguro a mi casa. La prudencia te lleva a tomar decisión. Pues el Espíritu Santo viene a aconsejarte, a iluminar y a perfeccionar esa decisión, llevándote a una actitud y a una acción no simplemente humana, sino también inspirada, movida por el Espíritu Santo. A nosotros, humanamente hablando, pues nos puede guiar, pues la capacidad humana que tenemos para trabajar, para actuar, para decidir. Pero cuando nosotros aceptamos en nuestra vida el Espíritu Santo que nos aconseja, todo lo que hagamos, todo lo que decidamos, entonces tendrá una dimensión espiritual y difícilmente nos vamos a equivocar. Porque si nos dejamos llevar por la prudencia humana, podemos confundirnos y equivocarnos. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, siempre nos mostrará el camino perfecto, dándonos el consejo interior perfecto. ¿Qué es este consejo interior? Es una gracia a través de la cual el Espíritu nos susurra, nos inspira, nos mueve. Y de esa manera actúa el Espíritu Santo a través del don de consejo. En efecto, la razón humana no es capaz de abarcar la singularidad y la complejidad de los seres humanos y los acontecimientos. Por eso el Espíritu Santo viene entonces en nuestro auxilio a completar, viene a darle perfección a través del consejo. Entonces, acoger el consejo del Espíritu como quien acepta el consejo de alguien más sabio, por ejemplo, de tu padre, de tu madre, del sacerdote, del anciano de la comunidad, del amigo. De esa misma manera tenemos nosotros también que abrirnos en el interior al consejo del Espíritu Santo, que nos aconseja, como quien aconseja a nivel humano. A nivel espiritual, entonces el Espíritu Santo viene a inspirar, viene a recordar, viene a indicar. Y esta inspiración, esta fuerza para que tú actúes de una o de otra manera y vivas de una o de otra manera, esto es el poderoso y maravilloso don de consejo. De esa manera, cuando tú te dejas mover por el Espíritu Santo con tu propia vida, para tu propia vida, también tendrás elementos para poder orientar y aconsejar a otros, también bajo la luz del Espíritu Santo. Pues, mis queridos hermanos, los dones del Espíritu presuponen que tú y yo y cada uno de nosotros estemos unidos libremente a Dios. Es decir, que eso es nuestro fin verdadero. Entonces, por las virtudes teologales, que son como sus raíces, nosotros nos acercamos a Dios a través de la fe, de la esperanza y de la caridad, a través de los sacramentos, a través de la oración. Entonces, no es estar desvinculado de todo eso y creer que ya solo necesito al Espíritu Santo y su don de consejo para vivir santamente. No, precisamente el don de consejo siempre nos inclinará y nos llevará a la vivencia de todas las demás virtudes, especialmente las 3 virtudes teologales. Repito, la fe, la esperanza y el amor. Y, por supuesto, siempre nos inclinará y nos motivará a vivir una vida sacramental. Siempre nos impulsará desde el interior a dejarnos atraer por lo más sagrado que tenemos en la tierra, los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión y la comunión.
Y en esta gracia, entonces, de los dones espirituales que recibimos del Espíritu Santo, el don de consejo viene a abrirnos totalmente, porque el mismo Espíritu nos impulsa a todo lo demás que Él nos ofrece para seguir fortaleciendo, animando nuestra vida natural hacia la vida sobrenatural, de la vida humana y en la carne a la vida en el Espíritu, con todo lo que propiamente el Espíritu Santo va poniendo en nuestros corazones, inspirando en nuestra mente e impulsándonos según lo que vamos nosotros libremente dejándolo actuar. Por eso hay que dejar actuar. Nosotros podemos convertirnos entonces, queridos hermanos, ante este don, podemos llegar a ser como ese niño rebelde que no quiere escuchar el consejo de sus padres y que, aún sabiendo que el consejo es favorable, lo desprecia y hasta se burla y hasta comienza a alejarse y a encerrarse sin querer escuchar a su padre, porque en vez de recibirlo con amor, pues lo rechaza. Y termina después viviendo las consecuencias de no haber sido obediente, como pide la palabra de Dios, al consejo de los padres. Y termina quizás decidiendo una carrera equivocada, termina decidiendo los amigos equivocados, los ambientes equivocados, se pierde en las drogas, se pierde en el alcoholismo, se pierde en la prostitución, por no haber escuchado a la mamá o al papá que le dijo, ese amigo no te conviene. Así nos sucede a nosotros también. El Espíritu Santo está continuamente aconsejándonos, está inspirando, pero para eso necesitamos estar en intimidad con Él, en oración. Y qué bueno, querido hermano, que aquí María Evangelizadora Radio, lo primero que hacemos es invocar esa presencia al iniciar el programa. Y todos los días estamos en esa sintonía de estar en esa comunión, en esa unidad con el Espíritu Santo. Y nuestra primera actitud tiene que ser la de abrirnos, ser flexible, totalmente abierto y obediente a lo que Él nos indica, porque siempre será, pero abismalmente diferente, grandemente diferente, será el consejo del Espíritu a lo que te pueda mover y aconsejar la carne. El Espíritu siempre te levantará, te animará, te pondrá en actividad, en acción. La carne te invitará a la pereza, al desánimo, al decaimiento. El Espíritu siempre te motivará al respeto al otro, te aconsejará para que descubra en el otro tu hermano, otro hijo de Dios como tú. La carne te llevará a despreciarlo, te llevará a discriminarlo, a maltratarlo, a humillarlo. Y así, en cada aspecto de la vida, cada circunstancia de la vida, y podríamos enumerar millones de circunstancias en las que día a día nos vamos encontrando, siempre el Espíritu Santo, cuando somos conscientes de dejarlo actuar, es decir, de dejarnos aconsejar por Él, siempre nos ayudará a tender hacia lo bueno, hacia la decisión correcta y perfecta. Y en la medida que más voy siendo obediente al don de consejo en mi vida, mayor perfección habrá en mi obrar, llegando incluso a llegar a ser heroicamente obediente a la palabra de Dios, que es una de las cosas que busca la iglesia cuando está declarando a alguien santo. En ese proceso de canonización, para llevar a una persona a los altares, está eso, es si la persona fue capaz de vivir
heroicamente los consejos del Evangelio. ¿Y cómo es posible vivir heroicamente los consejos del Evangelio? Escuchando la voz del Espíritu que nos aconseja. Es decir, desarrollando fina y profundamente el don de consejo. Es decir, que es diferente. Es posible que alguien estaba pensando que es desarrollar el don de aconsejar a otros. No, no. Estamos hablando del don que Dios nos da de poder recibir el consejo del Espíritu para mí, para yo actuar correctamente. No para tú aconsejar a otro para que actúe correctamente. No, eso es el don de aconsejar. El don de aconsejar a los demás, como tiene la hermana Gina Jiménez, como tiene el diácono Fernando, como tiene la hermana Rosa Acosta, etcétera, miembros de esta gran familia. El don de aconsejar a otros. Pero el don de consejo como don del Espíritu se refiere a ti. Él te inspira, te aconseja, te mueve a ti a ser heroicamente obediente a la palabra, por ejemplo. A ser heroicamente firme y fuerte en la búsqueda de Dios en los sacramentos. Heroicamente fiel y fuerte viviendo y renunciando al pecado, a la lujuria, al odio, a la violencia, a la ira y a todos los pecados capitales que hoy mueven la sociedad. Que el don de consejo entonces nos llene de esta capacidad que solamente Él nos puede llenar y dar. La capacidad de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y a sus mandamientos y a lo que nos conviene para ser santos. Y que de manera particular se mueva en nosotros el Espíritu Santo para aconsejarnos a la misericordia. Esto es uno de los aspectos más importantes que el Espíritu Santo nos aconseja y nos mueve, a tener un corazón amable, misericordioso, compasivo, para que todo lo que hagamos tenga un verdadero sentido y un verdadero fin. Que el Señor en este día, a través del don de consejo, nos ayude a descubrir hasta qué punto yo estoy siendo obediente a la palabra. Hasta qué punto estoy siendo obediente a la voluntad de Dios y al plan de Dios en mi vida. Pidamos en este momento al Espíritu Santo que en las circunstancias de la vida, en las decisiones que debo tomar, en todo lo que debo enfrentar en este día y todos los días de mi vida, incluyendo las decisiones grandes, importantes de la vida, siempre yo tenga presente lo que quiere Dios, que es inspirado y movido siempre a través del Espíritu Santo y el don de consejo que nos lleva definitivamente a tener un corazón lleno de Dios, abierto a Dios y abierto a su voluntad. Amén. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que